Ya. ¿Me confirman que se puede ver ahí, por favor? Sí, Sí, hermano, hermano, se ve. se ve y se escucha bien. Ya, perfecto. Sí, hermano. Vamos a empezar acá. Eh, ya, ok. Ya, bueno. Sacar eso que está ahí. Ok. Ya, hermanos, vamos entonces a empezar con la palabra del día de hoy. Eh, Hoy día vamos a estudiar una parte de la Escritura, cierto que es una sección que habló nuestro Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 11, ya que respecto al yugo y la carga, ¿ya? Y bueno, vamos a hacer el otro día en la semana. Yo estoy inscrito a unos correos que a veces llegan algunas palabras, ¿ya? Que creo que una vez a la semana. Y llegó esta palabra y yo la leí y la encontré súper inspiradora y la quise compartir con usted, así que me estoy basando como en esa palabra que recibí, ¿ya? Que es un correo que me llega toda la semana, ¿ya? Eh, y que habla respecto a ese tema. Y yo creo que es un tema, bueno, tingente por los afanes de la vida que uno vive diariamente, ¿ya? Y se llama El yugo fácil y la carga ligera. Y ahí sale un hombre, ¿cierto? Eh, con un traje muy bonito, ¿verdad? Pero sale bien ocupado, ¿verdad? Así como ya hablando por teléfono, viajando, y atrás sale una persona, no sé si se fijan, en la sombra, ¿ya? Con una carga así como súper pesada, con un bolso gigantesco, ¿ya? Lo cual lo encorva, ¿verdad? Y lo hace así como achicarse, ¿cierto? Y esforzarse al máximo, ¿ya? Entonces, tiene relación esto, ¿verdad? Con que hoy en día, ¿cierto? No es como antes tanto, ¿cierto? Hoy día vivimos como una época de constantes cargas y preocupaciones, ¿verdad? Por el futuro, por el pasado, por las cosas, los afanes de la vida, ¿cierto? Entonces, eso termina siendo, eso, espérense, voy a ver si puedo sacar esta barra que está acá. Eh, Ahí sí. Ya, eso termina siendo algo que nos trabaja y nos carga, ¿ya? Y el Señor habló de eso, ¿cierto? Dice eh, que es la palabra que vamos a estudiar el día de hoy, ¿cierto? Que está acá en, en Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿cierto? Y esta es una invitación que el Señor nos hace, que nunca se habla mucho de ella, ¿verdad? Pero que yo creo que es una invitación súper bonita que nos hace el Señor, ¿cierto? Que es una invitación al descanso, ¿verdad? ¿A quién de usted no le gusta descansar, ¿cierto? Yo creo que a todos, ¿verdad? Excepto a los niños. A los niños, yo me acuerdo cuando uno era chico, mi abuela me decía que tenía que dormir siesta y yo alegaba porque no quería, ¿verdad? Porque los niños tienen como más energía. Pero ya cuando uno es más grande, uno, ¿cierto? Ojalá pudiera dormir siesta uno todos los días. Después uno alega porque no las puede dormir, ¿cierto? Y cuando chico uno alega porque no las quiere dormir, ¿ya? Pero esto es una invitación al descanso que el Señor nos hace, ¿ya? Y vamos a ver a qué se refiere, ¿cierto? Obviamente eso no te está invitando a que te vaya a acostar a la cama a dormir, ¿cierto? Tiene una connotación mucho más profunda, ¿ya? Que es lo que vamos a estudiar en este día, ¿ok? Entonces, lo primero es que, bueno, como yo les decía antes, el contexto es que nosotros hoy en día, bueno, tal vez siempre, pero yo creo que hoy en día más que antes, vivimos en una época de cargas constantes, preocupaciones por el futuro, heridas del pasado, expectativas diversas y responsabilidades a veces que son abrumadoras, ¿verdad? Todo tipo de responsabilidades, responsabilidades en la casa, en el trabajo, responsabilidades en los estudios, responsabilidades aquí y allá, ¿verdad? Eh, que las cuentas, que esto, que allá, que acá, un montón de cosas, ¿verdad? Y esas cosas obviamente que nos cargan, ¿verdad? Nos trabajan, nos cargan, nos terminan quitando la energía, ¿cierto? Llegamos a fin de día totalmente agotado, ¿verdad? Sin ganas de nada, ¿ok? Entonces, es algo que esta palabra nos va a ayudar un poco a sobrellevar eso, ¿ya?
¿ok? Bueno, mencionar que algunos están cansados por lo que otros le han impuesto y otros por lo que ellos mismos se han echado encima, ¿verdad? El hecho de estar cansados o esta palabra va para... A veces nosotros hacemos dos cosas. Primero, hay otras personas que nos colocan carga encima, ¿ya? Y más que no sé si personas, ¿verdad? Bueno, personas ciertamente, pero también las circunstancias de la vida a veces nos colocan como carga encima, ¿ya? Y otras veces nosotros mismos nos echamos carga encima, ¿ok? Cargas que a lo mejor no deberíamos echarnos encima, ¿verdad? Eh, y que vamos a ver más adelante que a veces nosotros hacemos mucho esto, de echarnos un montón de carga encima y tratar de llevar la carga a nosotros, ¿ya? Y esta palabra ataca directamente eso, ¿verdad? Y también, bueno, como les decía, uno no echan carga a veces encima, otras circunstancias de la vida, ¿verdad? Tengo que entender que la palabra aquí dice trabajados y cargados, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Trabajados se refiere a las cargas que nosotros mismos nos echamos encima, ¿ya? Y nadie nos impone esas cargas, sino que nosotros mismos nos cargamos con esas cosas, ¿verdad? Y algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la culpa no resuelta. Esto es llevar, cuando uno lleva años reprochándose decisiones del pasado. Entonces uno se carga con esas cosas. Nadie te la echa encima, sino que tú mismo te la echas encima. Uno se echa esas cargas encima por no dejar pasar las cosas, ¿verdad? Sino que uno se reprocha las decisiones que tomó en el pasado, ¿verdad? Y de esa forma uno se echa una culpa encima, ¿verdad? Y la segunda, que es la más común, pueden haber otras, ¿verdad? Pero esta que es la más común es la autosuficiencia. ¿Y a qué me refiero con la autosuficiencia? Bueno, no confiar en Dios, ¿verdad? No creer que todo depende de ti, todo hacerlo tú, sin descanso, sin delegar, sin confiar en Dios, sin soltar las cosas, ¿verdad? Sin ponérsela a Dios, sin decirle, Señor, estoy muy agotado, te dejo esto a ti y confiar en el Señor, que el Señor va a proveer, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que más pasa a veces, ¿ya? Que nosotros estamos trabajados porque nosotros mismos, al no confiar en Dios, nos imponemos esas cargas, ¿ya? Y no dejamos al lado a Dios, ¿verdad? Que al Señor actúe, ¿ok? Porque en última instancia como que no confiamos en Dios, ¿ya? Entonces nos echamos todas esas cargas encima, ¿ok? La segunda, que es cargados, ¿verdad? Estas son que es distinto a trabajados. Trabajados son las cargas que nosotros no echamos encima a nosotros mismos. Pero cargados, estas son las cargas que otros colocan sobre nosotros, ¿verdad? Y aquí hablamos de presiones y cargas externas, como impuestas algunas por personas, otras por sistema o circunstancias, ¿verdad? Aquí mucho tiene que ver las distintas cosas de la vida. Las principales son las responsabilidades, ¿verdad? Y expectativas laborales, sociales o familiares, ¿cierto? Aquí tenemos, cae todo eso, ¿cierto? Aquí tenemos responsabilidades y expectativas, principalmente laborales, ¿ya? Pero también a veces sociales e incluso familiares, ¿cierto? Que algunos familiares o la sociedad o el trabajo, ¿cierto? Nos ponen carga encima, ¿ok? Nos ponen carga encima. Ahora, esto va a pasar siempre, ¿verdad? Pero a veces esto llega como a un extremo, ¿verdad? Y otras cargas que también habla el Señor de estas son cargas que son de legalismo religioso, ¿verdad? Esto se refiere a la regla humana que algunos hombres ponen sobre otro hombre, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor habla de esto en Mateo capítulo 23 versículo 4 que dice, respecto a los fariseos, decían, estos, los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, ¿verdad? Esto se refiere al legalismo religioso. ¿Y a qué me refiero con el legalismo religioso? Me refiero a los mandamientos de hombres, ¿verdad? Los fariseos hacían mucho esto de colocar mandamientos de hombres sobre los hombres, ¿verdad? Y eran cargas difíciles de llevar, pues, ¿verdad? Un ejemplo de esto lo tenemos cuando los fariseos querían que todos los nuevos cristianos se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, ¿ya? Que eran varias cosas. Entonces, los apóstoles dijeron, pero ¿cómo van a poner esta carga, ¿verdad? Sobre esto, estas personas, ¿cierto? Entonces, a veces uno ata cargas, ¿verdad? Que ni siquiera Dios quiere que te carguen, ¿verdad? Pero el legalismo religioso hace esto, ¿ya? También es algo que se da, pero también, como yo les puedo decir, principalmente tienen que ver los afanes de la vida, ¿verdad? Los afanes de la vida te cargan mucho, ¿ok? Y estas son las cargas que ponen otras circunstancias sobre tu hombro, aparte de las
yo mismo me impongo, que son cuando habla de trabajado, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, eh, eh, este es como el contexto, ¿verdad? Y esta palabra nos va a hablar de estas cosas, de estas dos que estamos mencionando aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el Señor, ¿verdad? Para, para poder solucionar este problema. Ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la solución que el Señor nos da? ¿Cierto? ¿Cuál es la palabra de evangelio? Porque el evangelio, acuérdense que yo lo hemos hablado en extenso mucho tiempo, el evangelio es una buena noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que el Señor nos da? Nos dice, vengan a mí, acérquense a mí, ¿verdad? Pero eso pareciera al principio que como que no tiene mucho sentido, o sea, tiene cierto sentido, ¿verdad? Pero uno dice, ya, pero ¿cómo ir a acercarme a Dios me va a ayudar en todo esto, ¿verdad? Uno no le da la vuelta, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a descubrir el día de hoy, ¿cierto? Entonces, el primer punto que el Señor, de que cuando el Señor nos dice vengan a mí, a lo primero que el Señor se refiere es al yugo, ¿verdad? A la imagen del yugo compartido. Ahora, nosotros lamentablemente hoy día en esta sociedad no entendemos mucho esto, el yugo, ¿verdad? No sé si usted sabe lo que es un yugo, ¿ok? Lo vemos como algo negativo, el yugo, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de yugo desigual, entonces la palabra tiene como una connotación negativa, ¿ok? Pero eso no es así, ¿verdad? Aquí tengo una imagen de unas vaquitas, no sé si son vacas, parece que son vacas, ¿verdad? Unos bueyes, ¿cierto? Que hay dos aquí, uno y dos, ¿verdad? Y este es el yugo. El yugo es un elemento que se ocupa o se ocupaba, porque ahora, bueno, ustedes sabrán que la yunta de bueyes, estos son bueyes, ¿verdad? La yunta de bueyes se usaba para arar la tierra. ¿Qué arar la tierra? Para los que no saben, yo ahora que vivo en el campo estoy más entendido estas cosas, ¿verdad? Arar la tierra significa abrir la tierra, ¿verdad? Abrir la tierra, ¿ok? Para echar la semilla, ¿ok? Eso significa arar la tierra, ¿ok? Y antiguamente se usaba la yunta de bueyes. La yunta de bueyes, este es la yunta, ¿verdad? Que une a los bueyes y atrás se les ponía como un arado, ¿verdad? Y el arado, los bueyes tiraban y el arado avanza por la tierra, abriendo la tierra. Es una pega fuerte, ¿ya? O sea, un trabajo que un humano no lo puede hacer, ¿ok? Porque se requiere mucha fuerza, ¿ok? Mucho esfuerzo y mucha fuerza, ¿ok? Entonces, por eso lo hacen los bueyes. Acuérdense cuando nosotros estudiábamos Ezequiel, Ezequiel decía que veía una cara, cuando veía los querubines decía, veo una cara de buey, ¿verdad? Y el buey representa eso, el buey representa la fuerza, el trabajo, ¿verdad? El esfuerzo, eso representa el buey. Y obviamente si usted viera, tratara de hacer esa pega a mano, ¿verdad? Se entendería al tiro a qué se refiere eso, porque es un trabajo muy pesado, un trabajo físico extenuante que los humanos nunca lo han realizado. Antiguamente lo realizaba la yunta de buey, y bueno, hoy día lo realizan los tractores, ¿verdad? Pues hay tractores que hacen y aran la tierra en un rato, ¿verdad? Tenemos más tecnología hoy en día, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús no habían tractores, ¿ya? Entonces, las personas ocupaban la yunta de bueyes, ¿ok? Entonces, de ahí viene el yugo. El yugo, este aparato, bueno, en realidad no es un aparato, es una parte de madera, ¿verdad? Que unía a los bueyes, ¿ok? Para que los dos bueyes tiraran, ¿ok? Y de esta forma la carga se hacía más liviana, porque para que usted no lo hiciera con un solo buey, ponían dos bueyes, ¿verdad? Y el buey, entre los dos tiraban y la carga se hacía, adivina qué pasaba, la carga se hacía más liviana, ¿ya? Entonces, ¿qué nos habla de esto? Esto no habla de la vida es el trabajo del campo, ¿ya? ¿Ok? Y el Señor nos está diciendo, oye, ese trabajo es pesado, ¿verdad? El Señor nos está negando que la vida es difícil, ¿ok? Y que van a haber cosas que nos van a trabajar y cargar demasiado. Pero el Señor dice, ven a mí, únete y yo te voy a ayudar, así como los bueyes, lo vamos a hacer entre los dos. Y al hacerlo entre los dos, esto te va a ser más liviano, ¿ok? O sea, al final, esa es la idea, ¿verdad? Pero tiene un significado, ese es el significado, un significado, ¿verdad? Que es profundo, que el Señor nos invita, ¿cierto? A la yunta, ¿ok? Dice, ven, quédate acá al lado mío, ¿verdad? Y entre los dos vamos a llevar esto, vamos a hacer este trabajo. Eso es lo primero, pero hay una cosa incluso más profunda que esa, que esta que está acá, ¿verdad? Que en el contexto agrícola del tiempo de Jesús, ¿verdad? Se entrenaba a un buey joven uniéndolo a uno en un mismo yugo con un buey mayor y más experimentado. O sea, usted no hacía una yunta de dos bueyes jóvenes, sino que usted hacía una yunta de un buey viejo y experimentado en el trabajo con un buey nuevo, ¿ok?
Esa era la yunta, ¿ok? Que usted hacía, ¿ya? Ahora, este último, o sea, el buey viejo, asumía la mayor parte del peso y guiaba el trabajo, mientras que el joven, el buey joven, aprendía el ritmo, la dirección y la obediencia sin soportar toda la carga. Y esa es la invitación que nos hace el Señor, ¿verdad? En este caso, el buey viejo sería el Señor, ¿ya? ¿Ok? Y él nos va a enseñar cómo llevar esto, ¿verdad? Nos va a indicar la velocidad, nos va a indicar el ritmo, ¿verdad? Nos va a indicar, nos guiaba, el buey viejo guiaba el trabajo y el joven aprendía, el joven seguía, ¿verdad? La dirección y lo mejor de todo para el buey joven, que en este caso somos nosotros, es que no llevaba toda la carga. De hecho, ni siquiera llevaba la mitad de la carga, llevaba menos carga porque el buey viejo estaba más experimentado en esto, ¿verdad? Entonces, el buey joven de a poquito iba, al principio, ¿verdad? La carga que el buey viejo llevaba era menos y cada vez era más y más y más porque el buey viejo lo iba enseñando y él se iba fortaleciendo en esto. Entonces, esa es la imagen cuando el Señor nos dice, vengan a mí, a eso es lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está diciendo, cuando nos dice vengan a mí, en realidad se lo está diciendo, yo te voy a ayudar a llevar estas cosas, ¿ya? Pero, pero, tienes que seguir mi ritmo, ¿ya? Tienes que seguir mi guía, ¿ok? No tienes que llevarla tú solo, esta carga, ¿ok? Y ese es el problema y el error que muchas veces nosotros cometemos, ¿verdad? Nos cargamos y nos trabajamos con cosas tratando de hacerlo solo, ¿ya? Y no confiamos en el Señor o no le entregamos las cargas al Señor. Entonces la vida se nos hace en extremo difícil, así como si el buey joven lo pusiera a nadar solo el campo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que mucho se da hoy en día, ¿verdad? Que nosotros no le entregamos estas cosas al Señor, ¿ya? No, nosotros no nos ponemos en la yunta con el Señor, ¿ok? Sino que no nos gusta la yunta con el Señor, entonces queremos o nos ponemos en otra yunta o nos vamos solo, ¿verdad? Y no le pasamos esto a Dios. Esa es la imagen más profunda que hay en esta palabra. Espero que le haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, este es el yugo de Cristo, ¿verdad? Él no solo nos da instrucciones desde lejos, o sea, no está diciendo, oye, no, hazlo así o así, sino que Él se une a nosotros en la tarea y en el sufrimiento, porque el, el camino de la vida, ¿verdad? Es pesado, ¿verdad? Y a medida que usted va creciendo, más cargas van saliendo, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta. A medida que usted va avanzando en edad, más cargas van saliendo, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Entonces llega un punto en que estáis tan cargado y tan trabajado que tiráis la toalla, ¿verdad? Y yo que no quiero más, ¿verdad? Y es como lo que le pasaría a un buey que lo pone a arar solo a la tierra, ¿cierto? Al principio probablemente lo va a hacer con mucho esfuerzo, pero va a llegar un punto en que el buey se va a reventar, ¿verdad? Y hasta ahí no llegó y se va a tirar al suelo y no va a avanzar más, ¿ok? Entonces Dios nos dice, no, vengan a mí. ¿Qué significa eso de venir a mí? Ponte aquí en mi yugo, al lado mío, y yo te voy a guiar, ¿ya? Yo te voy a ayudar, ¿verdad? Pero tenéis que ir a mi ritmo, tenéis que seguir mi dirección, ¿ya? Tenéis que seguir tenéis que seguir mis instrucciones, porque si no lo así no vamos a llegar a ningún lado. Usted no pone dos bueyes en una yunta que el buey joven va para el otro lado, no, el buey joven sigue al viejo en todo lo que hace, ¿ya? Y de esa forma el buey joven puede sobrellevar la carga, ¿ya? Y aprende, después este buey joven, pasan los tiempos y el año y se hace experimentado en estas cargas y después puede él llevar a otro, ¿ya? Y así, esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, es una idea que se basa mucho en la agricultura antigua, ¿verdad? Entonces, nosotros no logramos hoy en día en nuestra sociedad, como está más avanzada en esos aspectos, ¿verdad? Porque nosotros no, lamentablemente, de hecho nosotros vamos para atrás, pero en estos aspectos tecnológicos no logramos verlo ahora, ¿verdad? Pero esa es la idea a la que se refiere, ¿ok? Entonces, ¿qué significa este yugo, verdad? Bueno, este yugo es un símbolo de sumisión y compañía a la misma vez, ¿verdad? El yugo, este que está acá arriba, ¿verdad? Que yo le estaba mostrando acá, a donde están los bueyes, ¿cierto? El yugo es una pieza de madera que une a dos animales para trabajar juntos en la tierra, ¿cierto? El yugo no es un adorno, ¿verdad? Vamos a partir por eso. El yugo, ¿qué es el yugo? El yugo no es un adorno, ¿verdad? No es un adorno. Es un instrumento de trabajo, de disciplina y de dirección, ¿ya? Eso es el yugo. Es un instrumento de trabajo, de disciplina y de dirección, ¿ok? Entonces, tenemos que
partir pensando y entendiendo que Jesús no nos dice, ven, cuando Él dice, vengan a mí, no dice, ven y siéntate aquí. No, no. Él dice, ven y lleva mi yugo. ¿Ya? Eso es lo que dice el Señor, ven y lleva mi yugo. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Eso implica caminar con Él a su paso, bajo su dirección, ¿verdad? Aprendiendo de su ejemplo. ¿Ok? Eso es lo que el Señor nos está invitando. El Señor, la gente malinterpreta estas cosas cuando dice, vengan a mí y yo les daré reposo. Y la gente dice, ay, si voy al Señor, es como que me voy a tirar y voy a descansar y no voy a hacer nada, ¿verdad? Falso, eso no es así, ¿verdad? El Señor dice, vengan a mí, ¿cierto? Y lleven mi yugo. Y el yugo, esto que está acá arriba, ¿verdad? Esto, ¿cierto? El yugo es un instrumento de disciplina, es un instrumento de trabajo y de dirección, hermano. ¿Ya? Fíjese que la escritura en Lamentaciones, capítulo 3 versículo 27 dice, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. ¿A qué se refiere? A que se refiere a que el yugo representa enseñanza, formación, humildad y obediencia. El yugo no es un castigo, sino que es una formación bajo una dirección. Entonces el Señor dice, bueno es para el hombre llevar yugo desde su juventud para que él se forme, así como el buey joven se forma, ¿cierto? De cierta forma, entre comillas, se educa, ¿verdad? Bajo esta dirección, ¿verdad? El hombre, entendiéndolo no solamente el masculino, sino que cualquier hombre, hombre o mujer, ¿verdad? El hombre se forma, ¿verdad? Con este yugo, ¿cierto? Y el yugo representa enseñanza, formación, humildad, obediencia, ¿verdad? Es lo que deberían hacer los padres, de cierta forma, ¿cierto? No castigo, sino que una formación bajo una dirección, para que después usted, cuando sea un adulto, un joven adulto, ¿verdad? No haga puras cosas malas en su vida, ¿verdad? No tome malas decisiones, ¿ok? Entonces, el yugo, hermanos, cuando el Señor nos dice, vengan y compartan mi yugo, no se refiere a descansar y a no hacer nada, ¿verdad? Y a echarle todas las cargas al Señor y tirarme yo y hacer nada o hacer lo que yo quiero. No se refiere a eso, se refiere a seguir la dirección del Señor, ¿ok? En todo los ámbito, ¿ok? A eso se refiere. De esa forma, cuando tú sigues la dirección del Señor, el Señor se va a llevar mucha de tu carga, ¿verdad? Pero tienes que seguir la dirección del Señor. ¿Ok? Porque si no lo sigo, si yo no respeto su palabra, si yo hago lo que quiero, ¿verdad? No estoy en el yugo con el Señor, ¿verdad? Y voy a tener que, estoy en el yugo con otra, o algo con algo más, ¿verdad? O voy a tener que, o no estoy, estoy completamente sin yugo, y va a llegar un momento en que esta carga de la vida, ¿verdad? Me va a vencer, me va a derribar, ¿ok? Entonces también hay un sentimiento de compartir la carga acá, ¿verdad? No solamente de sumisión a la dirección del Señor, como lo habíamos visto en el punto 2, sino que también en un sentido de ir compartiendo la carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros cuando caminamos solo, vendría siendo representado por el animal que está solo ahí, ¿verdad? En el yugo, las dificultades de la vida se vuelven cada vez más opresivas, ¿cierto? Cada vez más difíciles de llevar, cada vez más pesadas, ¿verdad? Porque el animal al principio puede llevar esa carga, pero a medida que pasa el tiempo se va a ir agotando, cada vez más, ¿verdad? Y la carga se va a volver una tortura, ¿ok? Entonces, puede que cuando usted sea joven lo logre llevar, pero después va a terminar mal, ¿verdad? Entonces, las dificultades de la vida se van volviendo cada vez más opresivas, pero al permitirle a Cristo llevarlas con nosotros, se aligeran, ¿verdad? Es como cuando tú llevas una carga y alguien te dice, pásame, yo me llevo la mitad o más de la mitad, entonces a ti ya se te aligera. No, no es que no vaya a llevar la carga, el Señor no te está diciendo, oye, no lleves la carga, no. El Señor te dice, lleva la carga, pero yo te ayudo, ¿verdad? Y yo te voy a ayudar y tú sigue mis instrucciones y te va a ser mucho más fácil llevarla. ¿Ok? Entonces, el Señor nos ayuda a enfrentar la vida. El Señor nos dice, oye, no, sabéis que no hagáis eso. No, el Señor nos dice, háganlo, pero yo te voy a ayudar y se te va a aligerar esta carga. No va a ser tan pesada, ¿ya? Entonces, vaya a vivir mejor, ¿ok? Vaya a vivir mejor. Y esa es la invitación que el Señor no hace, ¿ya? Vengan a mí, o sea, pero sigan mi dirección, pues yo soy el buey viejo, ustedes me tienen que seguir a mí, ¿ya? Síganme a mí, hagan lo que yo les digo y la carga se les va a aligerar, ¿verdad? Va a ser más suave. Ustedes
van a pasar el mismo campo, tienen que arar el mismo campo que la otra persona, pero lo van a hacer conmigo. Y como lo van a hacer conmigo, va a ser mucho más fácil y menos doloroso y menos tortuoso, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros, ¿verdad? Muchas veces decimos no, no, porque no me gusta el yugo del Señor. Yo quiero hacer las cosas a mi manera y se tiran por el camino, ¿verdad? Y terminan a los años después, ¿verdad? Completamente exhausto y reventado en la vida, ¿verdad? Porque todas las cargas que se les van a venir encima, hermano, a lo mejor los que son más jóvenes no tienen tanta carga el día de hoy, pero a medida que empiecen ustedes a crecer y a madurar y a tomar decisiones en su vida, cada vez van a haber más cargas que se le van agregando a la vida, ¿verdad? Entonces, más carga y más carga y más carga, las cargas no van a cesar, ¿ya? No van a cesar, van a seguir, y van a seguir y van a ser más y más y más y más, ¿ya? Y resulta que nosotros cuando somos jóvenes tenemos más energía, más disposición, pero a medida que vamos avanzando en nuestra edad, las cosas van disminuyendo, nuestro cuerpo va disminuyendo, ¿verdad? Todo va empezando a disminuir, ¿ya? Eso les va a pasar aproximadamente desde los 40 para adelante, ¿verdad? Ustedes se van a empezar a dar cuenta en algunas cosas. ¿Ok? Y después van a ir ustedes bajando y las cargas subiendo. Y ahí recién en ese punto se van a dar cuenta y decir, oye, no, ya hay algo malo acá, ¿verdad? Pero si nosotros desde jóvenes, como decía la escritura de Lamentaciones, bueno le será al hombre llevar yugo desde su juventud, porque le va a ser más fácil la vida, ¿ya? Eso es lo que el Señor nos quiere decir, esa es la invitación que el Señor nos está haciendo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, estas cargas se aligeran, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos la carga con el Señor, eh, estas cargas se aligeran, ¿cierto? Ejemplos de carga, bueno, varias, ¿verdad? Pero algunas que se me ocurrieron a mí cuando estaba haciendo esta predica anoche, ¿verdad? Una enfermedad, ¿cierto? Que solo es soportable con el consuelo del espíritu. Un duelo. Usted a medida que vaya avanzando en su edad se van a ir perdiendo sus seres queridos, ¿ya? Se van a morir, algún día se van a morir sus padres, ¿ya? Y esas son cargas que uno tiene, que la vida te pone encima, ¿ya? Y que solo se pueden atravesar con la esperanza de que tú algún día vas a volver a ver a este ser querido, ¿verdad? Y que el Señor te da consuelo de diversas formas, ¿ya? Otra carga, una responsabilidad familiar o laboral, ¿verdad? Que a veces si nosotros no la sabemos llevar, la llevamos en desequilibrio, pero con el Señor podemos equilibrarla cuando ponemos a Dios como prioridad y aprendemos a confiar en la provisión del Señor, ¿ok? Estas responsabilidades laborales y familiares, el Señor no te dice que no las tengas, ¿ya? El Señor te dice, trabaja, haz esto, cumple tus responsabilidades, pero confía en mí, yo te voy a proveer y esto te va a ser más fácil de llevar, ¿ok? A veces nos queremos echar esta carga gigante encima, no confiando en el Señor, ¿verdad? Y terminamos reventados, pues, ¿verdad? Como si pusiéramos a arar un buey solo la tierra, ¿verdad? Como yo les decía, la diferencia no está en el peso de la carga, sino con quién llevamos la carga. La carga es la misma, el peso no cambia. El peso cada vez va a ser más y más y más y más, ¿verdad? A través que empiecen a pasar los años, pero la diferencia es que si nosotros vamos al Señor y nos ponemos en el yugo en el Señor, la carga va a ser más fácil porque el Señor nos va a ayudar a llevar esa carga, ¿ya? Por eso la palabra dice, ¿cierto? Aquí en, dice acá en, a ver, espérense. Dice acá, aquí, en Hebreos 13:5, porque el mismo ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. A eso se refiere el Señor, que no nos va a dejar ahí con la carga tirado, ¿verdad? A medio camino, Él nos va a ayudar a llevar esa carga, ¿ok? Siempre, ¿ok? Otro cosa de la carga, una aplicación es que tenemos que aprender del Señor. El buey, cuando ponían el buey joven con el buey viejo, el buey joven aprende del buey viejo, ¿verdad? Y nosotros tenemos tantas cosas que aprender del Señor, ¿verdad? Pero aquí puse un ejemplo, la mansedumbre y la humildad de corazón, ¿verdad? El Señor decía, el Señor no se presenta como un maestro severo, sino como una guía de mansedumbre y humildad. El Señor dice ahí en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Cosas que nosotros tenemos que aprender del Señor. Un ejemplo del punto 4, hay un montón de cosas más que tenemos que aprender del Señor, ¿verdad? Un montón. Pero puse esta acá, ¿verdad? De un minutito.
Ok, entonces el Señor nos dice, aprendan de mí, ¿verdad? Que yo soy manso y humilde de corazón. Una de las muchas enseñanzas del Señor. Lo que quiero resaltar acá en este punto 4 es que nosotros cuando nos ponemos en el yugo en el Señor, la idea es que aprendamos de Él. Así como el buey joven aprende del buey viejo, ¿verdad? Sigue su ritmo, sigue su dirección, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Del Señor, aprender. Y una de las cosas que hay que aprender en la vida es mansedumbre y humildad, ¿verdad? Como dice el Señor acá. Bueno, la mansedumbre, ¿verdad? Eh, no es debilidad, como uno puede llegar a pensar. Uno asocia esta palabra mansedumbre, uno la asocia como a debilidad, ¿verdad? Eh, eh, que generalmente uno cree que es eso, ¿verdad? Pero la mansedumbre no es debilidad, sino que es una fuerza bajo control. ¿Cierto? Jesús es fuerte, pero nunca violento con los que venían a él. Jesús era una persona fuerte, él soportó todo el sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Pero él era una persona que era mansa, ¿ok? La escritura también dice que Moisés era un hombre que era manso, ¿ya? Eso no quiere decir que era, como dice el dicho, manso pero no menso, ¿verdad? No decía que era así como quedado, así como que no, como lo que significa esa palabra como menso, ¿verdad? Sino que era manso, ¿ok? Que tenía, él era una persona fuerte, pero tiene sus emociones bajo control, ¿ok? Que es importante. Y la humildad, la humildad también es clave, ¿verdad? El mismo Señor lavó los pies de los discípulos para enseñarle humildad, ¿cierto? Entonces, hay tantas cosas que aprender del Señor. Acá en el 4 un ejemplo, ¿verdad? Pero evidentemente que hay muchas otras más, ¿cierto? Que aprender del Señor. Entonces, cuando nosotros nos unimos en el yugo del Señor, no es para estar haciendo cualquier cosa, es para aprender del Señor, ¿ok? Ese es el propósito de unirnos en el yugo con el Señor, ¿ya? Como dice Filipenses 2:5-8, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que ferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Esa es como la actitud del Señor de humildad, ¿cierto? Entonces, esta es una actitud que tuvo el Señor de humildad, de servicio y de obediencia. Entonces, aprender o estar en el yugo con el Señor es aprender a adoptar esa misma forma de vivir, ¿verdad? Humilde, manso, al servicio de la obediencia del Señor. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, ¿cierto? Cuando Él nos dice, vengan a mí y únanse en mi yugo. ¿Qué significa unirse en el yugo? Estas cosas, ¿verdad? La humildad, el servicio, la obediencia, ¿verdad? Pero como lo decía anteriormente, muchas veces nosotros no deseamos ser estas cosas, ¿verdad? No queremos ser humildes, no queremos obedecer, queremos seguir nuestro impulso, ¿verdad? Nuestro impulso, cual sea, que sean estos carnales o lo que sean, ¿verdad? No queremos servir, ya queremos hacer otras cosas, queremos ocupar nuestro tiempo en otras cosas, no en servir al Señor en cualquier cosa. Entonces, lo que el Señor requiere de nosotros es esto, es humildad, es confiar en Él, es humillarnos delante de Él, ¿verdad? En el sentido de que para que Él después nos ayude a llevar nuestra carga de la vida, ¿verdad? En unirnos a este yugo con el Señor, ¿ok? Otro punto que también se desprende de esto que estamos hablando, el Señor nos llama a su yugo, ¿cierto? Para llevar esta carga de la vida, pero no hacer nada, porque el Señor nos llama a ser discípulos, no solo beneficiarios. Mucha gente quiere que el Señor le ayude a llevar sus enfermedades, sus preocupaciones, sus cosas, pero no quieren servirlo, ¿ya? Y así no funciona la cosa, pues nada, ¿verdad? Así no funciona la cosa. La cosa, porque uno es como que quiere los beneficios nomás, ¿verdad? De acercarse al Señor, de estar en el yugo del Señor. Y dice, yo voy a estar en el yugo del Señor para que me ayude a llevar mis cargas en la vida, para que me ayude con mis enfermedades, con mis tribulaciones, con mis problemas económicos, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Pero cuando el Señor nos pide que nosotros lo obedezcamos, ¿verdad? Cuando el Señor nos pide servicio, cuando el Señor nos pide obediencia, no, ahí no, ¿verdad? Ahí no. ¿Por qué no? Porque eso no me gustó. Y la cosa no funciona así, po. ¿Ya? No funciona así. Si el Señor nos llama completos, nos quiere 100%, ¿verdad? No quiere solamente que nosotros experimentemos los beneficios de Él, sino que Él quiere obediencia, ¿verdad? Entonces muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Maestro, ¿verdad?
pero no como maestro. Muchos quieren a Jesús como Salvador, Salvador de su vida, de todos los problemas que uno tiene, ¿verdad? Yo tengo, mucha gente tiene problemas y dice, por ejemplo, esta es una palabra fuerte, hermano, lo que le voy a decir ahora, ¿verdad? Pero bueno, hay que decirla, ¿ok? Muchas veces, no sé si se la ha pasado, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces las personas dicen, oye, alguna gente sabe que uno es cristiano, ¿verdad? Idealmente, ¿verdad? Y dice, oye, ¿por qué no oráis para que para que Dios me ayude a encontrar una peguita? Oye, ¿por qué no oráis para que el Señor me sane esta enfermedad que tengo? ¿Verdad? ¿Por qué no oráis? Y uno ya, bueno, uno plantea en oración las cosas, ¿verdad? Pero resulta que mucha gente ve al Señor como un comodín, así como alguien de quien yo puedo, ¿verdad? Pedirle cosas, pero el Señor no, cuando me pide algo, no, ay, no, no, ¿verdad? No como maestro, lo vemos como Salvador, pero no como maestro, ¿ya? Cuando el Señor nos dice, oye, esa forma de vivir que tú estás llevando no es correcta, ¿ya? Tú vives en pecado, tenés que dejar de hacer eso. Ah, no, ahí no, ¿verdad? Ahí no, hasta ahí nomás se acabó el yugo, ¿verdad? Entonces, no, por más, ¿verdad? La cosa es o no es, ¿verdad? El Señor dice, ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, ¿verdad? Entonces, ojalá seas tibio o caliente, dices, o sea, ojalá seas frío o caliente, ¿ya? Y también la palabra dice ahí, en Lucas 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pregunta el Señor, ¿ya? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, esto es lo que pasa, que muchas personas, ¿verdad? Muchas personas a veces queremos solamente los beneficios del yugo, ¿verdad? Y los beneficios son que el Señor nos ayuda a llevar estas cargas de la vida, ¿verdad? Que pueden ser de diversas formas, ¿ok? Económica, de problemas de distintas formas, ¿verdad? Y que nosotros a veces, muchas veces oramos por estas cosas, ¿verdad? Los mismos días jueves. Pero mucha gente a veces no quiere obedecer las cosas del Señor, pues, ¿verdad? Muchas veces no queremos llevar ese yugo, el yugo de la obediencia, el yugo del servicio, ¿verdad? El yugo de la humildad, el yugo de la mansedumbre, no, eso no. Pero el yugo de que el Señor nos ayude a pagar las cuentas, tal vez sí, ¿verdad? O que nos ayude con nuestra enfermedad, ah, no, ese sí, pero el otro no. No, eso está mal, ¿verdad? Ser discípulo, no solo beneficiario, ¿verdad? El Señor nos llama al yugo completo, ¿verdad? El Señor nos pide obediencia, el Señor nos pide humildad, el Señor nos pide servicio, ¿verdad? Mucha gente quiere el descanso, pero no yugo, ¿verdad? ¿Ok? Y resulta que en el reino de Dios, en el yugo del Señor, el descanso viene con la relación que uno tiene con Dios, ¿verdad? Jesús no nos llama solamente a ser aliviados, sino a ser transformados, ¿verdad? ¿Ok? Como el Señor les decía en Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero si permanecéis en mi palabra, o como dice Lucas acá 6:46, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Esto es muy común de decir, no, Señor, Señor, ¿verdad? Pero cuando se trata de hacer las cosas que el Señor pide que hay que hacer, o cuando el Señor pide que hay que dejar de hacerlas, ¿verdad? O dejar de hacer alguna, o empezar a hacer una nueva, hasta ahí no va a llegar, ¿verdad? Y la idea, esa es una mala percepción de Dios, hermano. Hay que sacarse esa percepción de la cabeza porque es una mala percepción de Dios. Eso da cuenta de que nosotros no conocemos a Dios y tenemos que aprender a conocer al Señor. La Escritura dice, yo no quiero, lo que yo quiero, no quiero sacrificio y ofrenda, lo que yo quiero es que me aprendan a conocer y a entender. Eso es lo que el Señor quiere, que lo conozcamos y lo entendamos. Y cuando nosotros tenemos estas percepciones de Dios y vemos al Señor solamente como Salvador, ¿verdad? Pero no como maestro, cuando el Señor nos pide servicio, nos pide obediencia, nosotros decimos, no, ahí no, eso quiere decir que nosotros no conocemos al Señor, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice esta palabra en Lucas 6:46. Ustedes me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Es como el hijo que le dice, papá, te amo, pero a la hora que tiene que obedecer al papá no obedece. ¿Qué opinaría usted de un hijo así? Un hijo que le dice, papá, yo te amo con todo mi corazón, te amo tanto, papá, sí, ay, te abraza para el día de la mamá, mamá, te amo, mamá, te quiero, pero a la hora que la mamá le da una instrucción, y dice, ah, no, no, bueno, yo no voy a hacer eso. Dígame usted qué opinaría de un hijo así, ¿ya? Bueno, esa es la respuesta a su pregunta, ¿verdad? Eso es lo que a veces el Señor opina de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros le decimos Señor, Señor, pero a la hora que hay que hacer cosas no hacemos nada, ¿verdad?
o las cosas que el Señor nos pide hacer. Entonces, el descanso verdadero viene de caminar con la verdad y no de evitarla o de ignorarla, ¿verdad? Porque a veces nosotros o la evitamos o la ignoramos, ¿verdad? A veces la ignoramos a sabiendas, ¿verdad? A veces la ignoramos, bueno, porque la ignoramos porque no somos lo suficientemente eh, discípulos para estudiar y para entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. A veces la ignoramos porque la queremos ignorar o a veces la ignoramos por negligencia de nosotros, ¿verdad? A no entender la mente del Señor, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿cierto? Entender, el Señor dice, acuérdense siempre esta palabra, hermano. El Señor no quiere sacrificio y ofrenda. El Señor quiere que nosotros lo entendamos y lo conozcamos, ¿verdad? Y estas cosas implican eso, ¿verdad? Cristo nos hace libre cuando nosotros permanecemos en Él y en su enseñanza, o sea, en su yugo, ¿verdad? El yugo del Señor nos ayuda a llevar la carga, sí, pero también nos ayuda, ¿verdad? El yugo implica guía, ¿verdad? Como lo vimos al principio en el ejemplo agrícola que yo le di. El yugo es una herramienta para la guía, para la disciplina, ¿verdad? El yugo es una herramienta que sirve para que el buey joven aprenda disciplina y guía, ¿ok? Por eso la escritura dice, buena cosa le sería al hombre llevar yugo desde su juventud, ¿verdad? Bueno, ¿cómo permitirle a Cristo llevar la carga contigo, ¿verdad? O conmigo, no sé, ¿ya? ¿Cómo permitirle a Cristo llevar la carga? Bueno, lo primero, entregarle la carga en oración sincera, ¿verdad? Eh, bueno, lo primero es querer entregarle la carga al Señor, ¿verdad? Eso es como lo primero, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? Bueno, entreguémosela en oración, ¿verdad? ¿Cómo lo llevamos a la práctica esto? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo llevamos a la práctica esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo concretamos? ¿Verdad? Y yo lo concreto entregándole la carga al Señor en oración sincera. No en oración sincera, ¿verdad? ¿Ok? Y arrodillando nuestra rodilla delante del Señor, como dice la palabra, cerrando, ándate a tu aposento, cierra la puerta y ora al Señor ahí con corazón sincero, ¿verdad? Con lágrimas, ¿ok? Así se le entrega la carga al Señor, ¿verdad? Esa es la idea de entregarle la carga al Señor, ¿verdad? Haz un ejercicio espiritual, nombra tu carga y reconoce que no puedes con ella solo y preséntasela al Señor. Eso. ¿Te lleva una carga pesada el día de hoy? Después de esta prédica, vaya, metas a su pieza, cierre la puerta, ¿verdad? Y tenga una oración sincera con el Señor y dígale, Señor, no puedo llevar esto. Y entrégueselo al Señor, aprenda a soltar, ¿verdad? Aprenda a soltar, ¿ok? Suelte, ¿verdad? Es lo que dicen a veces dicen algunos psiquiatras, suelte las cosas, ¿verdad? Así como uno dice, pero ¿qué significa eso soltar? ¿Verdad? Soltar es desligarse de las cosas, ya no puedo más, chao, ¿verdad? Y se la pasa al Señor, en oración sincera, ¿ok? El Señor dice en 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? El Señor está atento a las oraciones de su Hijo. Eche toda su carga sobre Él. Y uno dice, pero ¿cómo hago eso? Si el Señor está en los cielos y yo aquí en la tierra, el Señor es Espíritu, ¿cómo hago eso? Con la oración se hace eso, ¿verdad? Oración, ayuno, así se hace, con eso se hace. Esas son las herramientas que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor, ¿verdad? Vaya a su pieza, cierra su puerta, ¿verdad? Ora al Señor, arrodíllese delante del Señor, ora al Señor con súplica, con llanto, con ayuno. Así se hace, ¿verdad? Entreguémosle la carga al Señor. Esa es la forma, ¿ya? Bueno, lo otro, caminemos al ritmo de Cristo. ¿Qué significa esto de caminar al ritmo de Cristo? Porque uno dice, caminemos al ritmo del Señor, como si el Señor viniera aquí a dar una vuelta a la plaza con nosotros, ¿verdad? Eso, bueno, no implica eso, pero ¿qué implica? ¿Verdad? El yugo implica sincronización. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ni ir más rápido ni más lento que el Señor. Ahora, ¿qué implica esto en la práctica, verdad? Porque nosotros lo podemos entender en el sentido cuando nosotros caminamos con alguien, vamos al mismo ritmo, ¿verdad? Porque si no, yo me quedo atrás o me adelanto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al mismo ritmo caminando, ¿ya? Pero ¿qué implica esto en lo espiritual, ¿verdad? Esa es la pregunta. Implica lo siguiente, implica escuchar la voz en su palabra, saber qué el Señor quiere de nosotros, porque para eso tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? ¿Ok? Obedecer su guía aunque cueste, obedecer los mandamientos del Señor, ¿ya? Dejar que Él determine el paso, no nuestra ansiedad o impaciencia, dejar las cosas en oración delante del Señor. Si usted quiere hacer algo,
déjeselo al Señor en oración, ¿verdad? Y dígale, Señor, quiero hacer esto, y empiece a hacerlo. Si no le sale, es que no es tiempo de hacerlo, ¿ok? Y el Señor va a generar un momento, si es que la voluntad de Él, de que eso salga, ¿verdad? Y usted decir, oh, mire, esto salió rápido, ¿verdad? Bueno, porque era voluntad de Dios que sucediera, ¿verdad? Lo otro, dependa del Espíritu Santo, no de su fuerza. ¿Qué significa esto de depender del Espíritu Santo? ¿Verdad? Como dice la Escritura aquí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, que me fortalece. Ya incluso hay un himno de eso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No me acuerdo el ritmo ya. Pero existe hasta un himno de esta escritura que está acá. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que no que las cosas van a ser fáciles, pero que con el yugo del Señor, como el Señor lleva toda la gran parte de la carga, es más fácil. Y se puede hacer, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es porque yo tanto sea fuerte, sino que porque el Señor a mí me fortalece y el Señor me ayuda a llevar esta carga, ¿verdad? Y eso, de esa forma yo dependo del Espíritu Santo y no de mi fuerza, ¿verdad? Pero esto se hace dejándole las cosas, entregándole las cosas al Señor, como decía este punto número uno que está acá, ¿verdad? Entréguele las cosas al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? En oración. En oración se hace eso, ¿ya? Bueno, para finalizar, ¿cierto? Si sientes que tu carga es demasiado dura, quizás, o estás llevando algo que Cristo nunca te pidió que llevara, ¿verdad? O estás intentando llevarlo solo, si eres yugo de su compañía. Una de dos, ¿verdad? A veces es una o la otra. Generalmente esta que está acá, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos imponemos carga, o son una mezcla de las dos, nos imponemos carga y no queremos llevar las cargas con el Señor, ¿verdad? No queremos estar en el yugo del Señor, llevamos muchas veces vidas que son desordenadas, o queremos solamente los beneficios, ¿verdad? No queremos obedecer, no queremos servir, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, vengan a mí, ¿cierto? Vengan a mí, para que yo les lleve su carga. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? No es solo no es a soltar la carga, sino a unirnos a Jesucristo en el yugo, a caminar con Él, a aprender de Él, ¿verdad? Y descubrir que el descanso, ¿verdad? La libertad, el descanso, viene de compartir la carga, no de dejar la carga, ¿ya? Usted va a seguir con las mismas responsabilidades, usted va a seguir con las mismas cargas, pero el Señor le va a ayudar a llevar esas cargas. Y por el hecho que el Señor le va a ayudar le va a ayudar a llevar esas cargas, va a ser más fácil, ¿ya? Como dice la Escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ya? Eso, hermano. Espero que esta prédica haya sido de beneficio, que hayan podido aprender algo. ¿Ya? Eh, y, y nada, estamos hablando. Gracias, hermano, por la prédica, muy edificante, muy, 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 muy buena.